Las mil y una noches, de autor anónimo, traducción de Joseph Charles Mardrus y Vicente Blasco Ibáñez. Pero cuando llegó la 52ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el horrible negro dijo a la reina: «Oh señora mía, por favor, déjame poseerte». Y la reina indignada contestó: «Oh negro, hijo de esclavos, ¿te atreves a exhibirte de ese modo? ¡Qué desesperación verme sin defensa y en manos del último de los esclavos negros, miserable! Que el Señor me ayude a salir del estado en que me encuentro y a curar mis dolencias femeniles que me tienen impotente, y castigaré tu insolencia con mis propias manos. Antes que dejarme tocar por ti, preferiría matarme y acabar con mis padecimientos». Y recitó estas estrofas: «Oh tú, que no cesas de perseguirme, ¿cuándo acabarás? Bastante he gustado la amargura de las pruebas a la que me ha sometido mi suerte. Confío que el Señor me libertará de las bestias violadoras. ¿Por qué persistes? ¿No te he dicho que siento horror hacia el libertinaje? Cesa de mirar con la avidez de esos ojos de hambriento miserable, y no esperes tocarme, como antes me cortes en pedazos con el filo de tu alfanje de hoja templada en el Yemen. Y no olvides que soy una de las más puras, una de las más nobles y una de las más sublimes de sangre. ¿Cómo te atreves, oh insolente esclavo, a levantar los ojos hacia mí, cuando estás lejos de pertenecer a una raza elevada y exquisita?» Y cuando el negro moroso hubo oído estos versos, su cara se congestionó de odio, sus facciones se agitaron convulsivamente, sus narices se hincharon, sus gruesos labios se contrajeron y todo su ser trepidó de furor, y recitó estas estrofas: «Oh mujer, no me rechaces así, pues soy víctima de tu amor y me han matado tus miradas triunfantes. Mi corazón está hecho pedazos esperándote, mi cuerpo está completamente extenuado, lo mismo que la paciencia que hasta ahora tuve. Tu voz, solo con oírla, me cautiva, y mientras me mata el deseo, noto que se ha eclipsado mi razón. Pero te advierto, oh implacable, que aunque cubrieses toda la tierra de soldados y defensores, yo sabría alcanzar el término de mis deseos, yo sabría beber el agua de que estoy privado, el agua que apagará mi sed». Al oír estos versos, Abrisa, que lloraba de ira, exclamó: «Indecente esclavo, oh perro maldito, ¿crees que son iguales todas las mujeres? ¿Te atreves a seguir hablándome de ese modo?» Y el negro, viendo que Abrisa lo rechazaba en absoluto, ya no pudo reprimir su furor, y precipitándose sobre ella, con el alfanje en la mano, la tomó del pelo y le atravesó el cuerpo de una estocada, y a manos de aquel negro murió de tal manera la reina Abrisa. Entonces el negro moroso se apresuró a apoderarse de los mulos cargados con riquezas y con los bienes de Abrisa, y llevándoselos por delante, huyó rápidamente hacia las montañas. En cuanto a la reina Abrisa, al expirar, había parido un hijo entre las manos de la fiel Grano de Coral, que en su dolor se había cubierto de polvo la cabeza y se desgarraba las ropas y se golpeaba las mejillas hasta hacer brotar sangre, y exclamaba: «Oh mi infortunada señora, ¿cómo tú, la guerrera, la valerosa, has acabado de esta manera los golpes de un miserable esclavo negro?» Pero apenas Grano de Coral había dejado de lamentarse, vio una nube de polvo que cubría el cielo y se acercaba rápidamente, y de pronto esta nube se disipó y aparecieron soldados y jinetes, todos vestidos al estilo de Caisaria, y era en efecto el ejército del rey Ardobios, padre de Abrisa, porque había sabido la huida de Abrisa y había reunido sus tropas, y tomando el mando, se había puesto en camino para Bagdad, y así llegó al lugar en que acababa de sucumbir su hija. Y al ver el cuerpo ensangrentado, el rey se tiró del caballo, y abrazándose al cadáver se desmayó, y Grano de Coral empezó a llorar y a lamentarse con mayor pena. Después, cuando el rey volvió en sí, le contó toda la historia y le dijo: «El que ha matado a tu hija es uno de los negros del rey Omar al-Nemán, ese rey lleno de lubricidad que ha hecho lo que ha hecho con tu hija». Y el rey Ardobios, al oír esas palabras, vio que todo el mundo se oscurecía y resolvió tomar una venganza terrible, pero se apresuró a pedir una litera en la cual colocó el cuerpo de su hija, y tuvo que volver a Caisaria para los deberes de la inhumación y los funerales. Cuando el rey Ardobios llegó a Caisaria,
Entró en su palacio y mandó a llamar a su nodriza, la madre de todas las calamidades, y le dijo: «He aquí lo que han hecho los musulmanes con mi hija. El rey le ha arrebatado la virginidad y un esclavo negro, no pudiendo forzarla, la ha matado, y de ella ha nacido esa criatura que cuida grano de coral. Pero juro por el Mesías que he de vengarla y he de lavar el oprobio con que me han cubierto. De no ser así, preferiría matarme con mis propias manos», y se echó a llorar lágrimas de furor. Entonces la madre de todas las calamidades le dijo: «No te preocupes, oh rey. En cuanto a la venganza, yo solo haré expiar sus crímenes a ese musulmán, porque lo mataré a él y a sus hijos, y de una manera que servirá de asunto durante mucho tiempo para las historias que se cuenten en lo futuro en todas las comarcas de la tierra. Pero es necesario que escuches bien lo que voy a decirte, y lo ejecutes fielmente. Helo aquí. Hay que llamar a tu palacio a las 5 jóvenes más bellas de Caisaria, las de los pechos más hermosos y de virginidad intacta, y hay que llamar al mismo tiempo a los sabios más ilustres y a los literatos más famosos de las comarcas musulmanas que confinan con tu reino, y darás orden a esos sabios musulmanes de que eduquen a las jóvenes según su método, y les enseñarán también la ley musulmana, las historias de los árabes, los anales de los califas y todos los hechos de los reyes musulmanes. Además, les enseñarán la cortesía, la manera de hablar y el arte de comportarse con los reyes, el modo de hacerles compañía, sirviéndoles de beber, y aprenderán también los versos más hermosos, el modo más agradable de recitarlos, la manera de componer los poemas y los discursos, así como el arte de las canciones, y es necesario que la educación sea completa, aunque tenga que durar 10 años, porque hemos de tener paciencia como la tienen los árabes del desierto que dicen: «La venganza se puede realizar, aunque hayan transcurrido 40 años, porque la venganza que yo preparo no es realizable más que por medio de la educación completa de esas jóvenes. Y para convencerte, te diré que la gran afición de ese rey musulmán es la de copular con sus esclavas, de las cuales tiene ya 360, además de las 100 amazonas que allí ha dejado nuestra reina Brisa, y de los regalos de mujeres que le llevan como tributo de todas las costas, de modo que lo haré perecer con su incorregible afición». Al oír estas palabras, se alegró el rey Ardobios hasta el límite de la alegría, y besó la cabeza de la madre de todas las calamidades, y mandó que se llamase inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 53ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Ardobios mandó a llamar inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad, y colmó a los sabios de consideraciones y regalos, y los recibió con gran generosidad. Después les confió las hermosas jóvenes, elegidas una por una, y le encargó que les diesen la educación musulmana más completa, y los sabios y los poetas obedecieron e hicieron exactamente lo que el rey les había mandado. Eso en cuanto al rey Ardobios. Pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, apenas regresó de la casa y al entrar al palacio, supo la fuga de Abrisa y su desaparición. Se afectó mucho y exclamó: «¿Cómo es que una mujer puede salir de mi palacio sin que nadie se entere? Si el reino está bien guardado como mi palacio, es segura nuestra perdición. Otra vez que vaya de casa, me cuidaré de que guarden bien mis puertas». Y mientras hablaba de tal modo, he aquí que Sharkán volvió de su expedición y se presentó ante su padre, que le enteró de la desaparición de Abrisa. Y Sharkán, desde aquel día, no pudo soportar la estancia en el palacio de su padre, tanto más cuanto que los hijos Noshatú y Daul Macán eran objeto de los cuidados más asiduos del rey, y se entristeció más cada día, y de tal manera que el rey le dijo: «¿Qué tienes, oh hijo mío? ¿Por qué tu cara amarillea y tu cuerpo enflaquece?». Y Sharkán le dijo: «Oh padre mío, he aquí que por varias razones me es intolerable permanecer en este palacio. Te diré, pues, como favor, que me nombres gobernador de cualquier plaza fuerte entre las plazas fuertes, y allí me iré a enterrar para el resto de mis días». Después recitó estas estrofas del maestro de los proverbios: «El alejamiento es para mí más dulce que la estancia. Mis ojos no verán, ni mis ojeras oirán las cosas que me recuerdan la dulce amiga perdida.
Y el rey Omar al-Nemán, comprendiendo las causas del dolor de su hijo Sharkan, quiso consolarle y le dijo: «Oh hijo mío, que se cumpla tu anhelo, y como el punto más importante de mi imperio es la ciudad de Damasco, he aquí que te nombro gobernador de Damasco, a contar desde este momento». E inmediatamente mandó a llamar a los escribas del palacio y a todos los grandes del reino, y en presencia suya nombró a Sharkan gobernador de la provincia de Damasco, y el decreto de su nombramiento fue escrito y promulgado en el acta, y enseguida se preparó todo lo necesario para la partida. Y Sharkan se despidió de su padre y de su madre, y del visir Dandán, al cual hizo sus últimos encargos, y después de haber aceptado los homenajes de los emires, visires y notables del reino, se puso a la cabeza de sus guardias, y no dejó de viajar hasta que llegó a Damasco. Y los habitantes lo recibieron al son de pífanos y címbalos, trompetas y clarines, y adornaron en su honor la ciudad y la iluminaron, y fueron todos a su encuentro, formando gran comitiva en dos filas bien alineadas, llevando unos la derecha y otros llevando la izquierda. Esto en cuanto a Sharkan. Pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, poco tiempo después de la partida de Sharkan para el gobierno de Damasco, recibió la visita de los sabios a quienes había encomendado la educación de sus dos hijos, Noshatú y Daul Makán. Y los sabios dijeron al rey: «Oh Señor nuestro, venimos a anunciarte que tus hijos han terminado sus estudios y saben perfectamente los preceptos de la sapiencia y de la cortesía, las bellas letras y la manera de portarse». Y al oírlo, el rey Omar al-Nemán sintió que la satisfacción y la alegría dilataban su pecho e hizo magníficos presentes a los sabios, y vio efectivamente que sobre todo su hijo Daul Makán, ya de edad de 14 años, se hacía más agraciado y más hermoso cada vez, y que se complacía en las prácticas religiosas y en las obras de piedad, y quería a los pobres así como la compañía de hombres versados en la jurisprudencia y el Corán. Y todos los habitantes de Bagdad, hombres y mujeres, le querían en extremo y deseaban para él las bendiciones de Alá. Pero llegó un día, que era el del paso por Bagdad de los peregrinos de Irak, que se dirigen a la Meca para cumplir los deberes del Hajj anual y marchar después a Medina para visitar la tumba del profeta. Sean con él la plegaria y la paz de Alá. Y cuando Daul Makán vio la santa comitiva, se encendió su devoción y corrió en busca del rey su padre y le dijo: «Vengo en tu busca, oh padre mío, para que me dejes marchar con la peregrinación santa». Pero el rey Omar al-Nemán quiso disuadirle de ello y le dijo: «Todavía eres demasiado joven, oh hijo mío, pero el año que viene, si Alá quiere, iré en persona a Hajj y te llevaré conmigo». Pero a Daul Makán le pareció excesivo aquel aplazamiento, y corrió en busca de su hermana Noshatú, que en aquel instante se disponía a rezar su oración. Dejó que terminara y después le dijo: «Oh Noshatú, me mata el deseo de ir a Hajj para visitar la tumba del profeta, y he pedido permiso a nuestro padre, pero me lo ha negado, y mi objeto ahora es proveerme de algún dinero y marcharme secretamente con la peregrinación, sobre todo sin avisar a nuestro padre». Entonces Noshatú, entusiasmada, exclamó: «Por Alá sobre ti te ruego, hermano mío, que me lleves también y no me prives de visitar la tumba del profeta». Y él dijo: «Así sea. Ven a buscarme cuando caiga la noche y sobre todo cuida de no hablar de ello a nadie». Y a medianoche se levantó Noshatú, se vistió de hombre, disfrazándose con la ropa que le había dado su hermano, que era de su misma estatura y de su misma edad. Tomó algún dinero y se dirigió hacia la puerta del palacio. Allí le esperaba su hermano Daul Makán con 2 camellos, y ayudó a su hermana a montar en uno de ellos, obligando al animal a agacharse, y después subió él en el segundo camello. Y luego se levantaron los animales y echaron a andar, y los 2 hermanos pudieron unirse con los peregrinos y mezclarse con ellos sin que nadie se enterase de su llegada. Y toda la caravana del Irak salió de Bagdad, emprendiendo el camino de la Meca. Y Alá había escrito su buena suerte, de modo que no tardaron en llegar sin ningún contratiempo a la Meca Santa. Y Daul Makán y Noshatú llegaron al límite de la alegría al verse en el monte Arafat y cumplir las obligaciones rituales. ¿Y cuál no fue su dicha al dar a la vuelta a la Kaaba? Pero no pudieron contentarse con aquella visita a la Meca y llevaron su devoción hasta el punto de marchar a Medina para venerar la tumba del profeta. Y cuando se disponían el regreso de la peregrinación de su tierra, Daul Makán dijo a Noshatú: «Oh hermana mía, deseo visitar la santa ciudad de Abraham, amigo de Alá,
la que los judíos y los cristianos llaman Jerusalén. Y Noshatu dijo: «Y yo también lo quisiera, hermano mío». Entonces, después de ponerse de acuerdo sobre este punto, aprovecharon la salida de una pequeña caravana para dirigirse hacia la santa ciudad de Abraham. Y tras un viaje muy penoso, acabaron por llegar a Jerusalén, pero en el camino sufrieron accesos de calenturas, y la joven Noshatu acabó por curarse a los pocos días, pero Daul Makán siguió enfermo y su estado se fue agravando, de modo que en Jerusalén tuvieron que alquilar una habitación en el Khan, y Daul Makán se tendió en un rincón, vencido por la enfermedad, y la enfermedad empeoró de manera tan grave que Daul Makán acabó por perder de todo el conocimiento y entró en un periodo de delirio. Y la buena Noshatu no le dejaba un instante y estaba muy preocupada al verse sola en un país extranjero, sin nadie que la ayudara. Y como la enfermedad proseguía y duraba bastante tiempo, Noshatu acabó por agotar sus últimos recursos y no le quedó un dracma en sus manos. Entonces mandó al zoco a uno de los criados del Khan para que le vendiese uno de sus vestidos y le trajese algún dinero, y el criado así lo hizo, y Noshatu siguió vendiendo todos los días algunos de sus efectos para cuidar a su hermano, y de este modo agotó por completo cuanto tenía. Y los únicos bienes que le quedaban era la ropa vieja con que estaba vestida y la estera vieja que le servía de cama a ella y a su hermano, y al verse en tal indigencia, la pobre Noshatu lloró en silencio. Pero aquella misma noche, Daul Makán recobró el conocimiento por voluntad de Alá y se sintió algo mejor, y volviéndose hacia su hermana le dijo: «Noshatu, he aquí que he recuperado las fuerzas y quisiera comerme unos pedacitos de carnero asado». Y Noshatu dijo: «Oh hermano mío, ¿cómo haremos para comprar carne? Porque no me atrevo a pedir limosna. Pero no te apures, que mañana me pondré a servir en casa de algún rico y ganaré lo necesario. Lo único que siento es que te tendré que dejar solo todo el día. Pero ¿qué vamos a hacer? No hay fuerza y poder más que Alá el Altísimo, y Él solo puede hacernos volver a nuestro país». Y dichas estas palabras, Noshatu prorrumpió en sollozos. Al día siguiente se levantó al amanecer y se cubrió la cabeza con un viejo manto de piel de camello que les había dado un camellero, vecino suyo en el Khan, y besó a su hermano, le echó los brazos al cuello, y llorando, salió hecho un mar de lágrimas, sin saber exactamente a dónde dirigirse. Daul Makán aguardó todo el día el regreso de su hermana, pero llegó la noche, y Noshatu no había vuelto, y la aguardó toda la noche sin pegar un ojo, y Noshatu no volvió. Y al otro día y a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Entonces Daul Makán se vio presa de un temor muy grande al pensar en su hermana, y su corazón empezó a temblar, y como llevaba 2 días sin tomar ningún alimento, se arrastró penosamente hasta la puerta de la habitación y se puso a llamar al criado del Khan, que acabó por oírle, y Daul Makán le rogó que le ayudase a llegar hasta el zoco, y el criado se lo echó a los hombros, se lo llevó al zoco y lo dejó junto a una tienda medio derruida y se fue. Y todos los transeúntes y mercaderes del zoco se agruparon en derredor de él, y al ver su estado de debilidad empezaron a lamentarse y a compadecerle, y Daul Makán, que no tenía ya fuerzas para hablar, les indicó por señas que estaba hambriento. Entonces hicieron una acuestación en su favor, pasando una bandeja entre los mercaderes del zoco, y le compraron comida. Y como la acuestación había producido 30 dracmas, se deliberó sobre lo que sería más conveniente en interés del enfermo. Un buen anciano del zoco le dijo: «Lo mejor es alquilar un camello para transportar a Damasco a este pobre joven y llevarlo al hospital consagrado a los enfermos por la caridad del califa, porque aquí se morirá seguramente si se queda abandonado en la calle». Y todo el mundo le pareció muy bien, pero como era ya de noche, se aplazó la cosa para el día siguiente, y dejaron junto a Daul Makán, al alcance de su mano, un cántaro de agua y víveres, y al cerrarse las puertas del zoco, todos se volvieron a sus casas, lamentando la suerte del pobre enfermo. Daul Makán pasó toda la noche sin poder pegar los ojos, preocupado por la suerte de su hermana Noshatu, y como estaba débil, apenas si pudo comer y beber. Al otro día, las buenas personas del zoco alquilaron un camello y le dijeron al conductor: «Oh camellero, vas a llevar en tu camello a este enfermo y lo transportarás hasta el hospital de Damasco, en donde podrá curarse». Y el camellero respondió: «Sobre mi cabeza y sobre mis ojos, señores». Pero el malvado camellero pensó: «¿Para qué de transportar desde Jerusalén a Damasco a un hombre que está próximo a morir?».
Después hizo agacharse a su camello, colocó en él al enfermo, y cubierto de bendiciones por la gente del zoco, habló a su camello, tiró el ronzal, y el camello se levantó y se puso en camino. Pero apenas había atravesado algunas calles, el camellero se detuvo, y como había llegado frente a la puerta de un hamán, tomó al pobre enfermo, que se había desvanecido, y lo dejó sobre un montón de leña que servía para calentar el baño, y se fue a toda prisa. Así es que al amanecer, cuando llegó el encargado del hamán para calentar el baño, se encontró con aquel cuerpo que estaba tendido y como exánime, y dijo para sí: ¿Quién habrá podido dejar aquí este cadáver en vez de enterrarlo? Y se disponía a empujar el cadáver lejos de la puerta, cuando Daúl Macán hizo un movimiento, y el encargado exclamó: No es un muerto, sino algún aficionado al hachich que ha caído esta noche sobre el montón de leña. ¡Oh, consumidor de hachich! ¡Márchate! Y al inclinarse para gritárselo en la cara, vio que era un jovencillo, sin asomo de bozo en las mejillas, y de una gran distinción y gran belleza, a pesar de su delgadez y de los estragos de la enfermedad. Y sintiendo una gran piedad hacia él, exclamó: No hay fuerza ni poder más que en Alá, y he aquí que acabo de juzgar temerariamente a un pobre joven extranjero y enfermo, cuando nuestro profeta nos ha encargado que evitemos los juicios temerarios y que seamos caritativos y hospitalarios con los extranjeros, singularmente con los extranjeros enfermos. Y sin vacilar un momento, se echó a cuestas al joven, volvió a su casa, entró en el aposento de su esposa y le dejó entre sus manos, encargándole que lo cuidase. Entonces aquella mujer tendió una alfombra en el suelo, puso encima de la alfombra una almohada limpia y acostó cuidadosamente al huésped enfermo, y fue a la cocina a encender lumbre y calentó agua para lavarle las manos, los pies y la cara. Por su parte, el encargado del hamán fue al zoco para comprar perfumes y azúcar y roció con agua de rosas la cara del joven, y le hizo beber sorbete con azúcar y jarabe de rosas. Después sacó del arca una camisa muy limpia, perfumada, con flores de jazmín y se la puso, y con estos cuidados notó Daúl Macán que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como brisa deliciosa. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos producir. Agradecemos tu apoyo y esperamos que formes parte de nuestra comunidad.